Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4. El día de hoy, bueno, por cuestiones de tiempo y por situaciones del mismo temario, este tema lo vamos a dividir en dos partes. Entonces, solamente vamos a ver la primera parte que tiene que ver con la gestión de la calidad en los servicios y el enfoque que nosotros le pretendemos dar, es el que tiene que ver con la calidad. La calidad en el contexto global de la empresa y en el contexto de la producción o de la aplicación de servicios. Entonces, en ese sentido, tiene que usted analizarlo, identificar a lo que nos referimos desde el punto de vista de calidad servicio, calidad producto, calidad atención, calidad uso que le podríamos dar a ya sea los productos, ya sea los servicios que las diferentes empresas ofrecen. Y entonces, bueno, pues, sin más que agregar, le invito a que ponga atención y comenzamos. Lo primero que tenemos que revisar en el tema número uno es la dirección en la calidad del servicio y como todo departamento y como toda función, nosotros lo primero que tenemos que establecer es que la dirección es un conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar, controlar las funciones de calidad en una empresa. Esto es, que cada gerente, cada encargado y cada persona que esté al mando de un departamento, de una coordinación, de una división, debe establecer una planificación, una organización y un control respecto de lo que se está haciendo bajo los estándares que previamente se han establecido. Entonces, en ese sentido, la calidad, bueno, es universal y tiene que ver con el desarrollo de el trabajo día con día. La dirección de la calidad total, que ya este es un avance, digamos que un paso más adelante, cuando ya tenemos organizaciones mucho más definidas, mucho más pulidas, mucho más poderosas en términos económicos, incluye al conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar y controlar las funciones de la calidad total en la empresa. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de calidad total, es de abarcar todas las variables que nosotros podamos encontrar a la hora de desarrollar un producto, a la hora de ofrecer un servicio y que éstas no se nos escapen, las tomemos en cuenta y las incorporemos a la calidad que tenemos y que desarrollamos día con día. Entonces, en ese sentido, la dirección planifica el futuro implantando los programas y controlando los resultados de las funciones que se ejercen a través de la calidad. Y esto con miras a la mejora continua. Algo que se ha instaurado prácticamente desde el año 2000 es que las empresas deben mejorar continuamente, que no pueden mantenerse quietas en términos de mejora, sino que prácticamente mes con mes, año con año, debe haber una mejora en los indicadores que la empresa nos está ofreciendo. Entonces, en ese sentido, la dirección de calidad o la dirección ejercida por los responsables de cada área es un trabajo que es muy demandante y que es un trabajo que siempre tiene que estar a la vanguardia. Y por el otro lado, la dirección de calidad total con carácter general incluye las siguientes actividades. Primero que nada, antes de empezar el desarrollo de la calidad y después la calidad total, nosotros tenemos que definir las políticas de la empresa en relación con la cultura, la filosofía y la naturaleza del sector al que nosotros pertenecemos. Si nosotros no fijamos la política ni la cultura y la filosofía de la misma, entonces no podemos estar en el proceso de la mejora continua. En el número 2, fijar claramente los objetivos de calidad de acuerdo con las políticas empresariales definidas. Fijamos el número de políticas que debemos desarrollar y en ese sentido y sobre ellas desarrollamos todo lo que tenga que ver con los objetivos de la calidad. Realizar la planificación de las estrategias y los recursos necesarios para el logro de los objetivos. Si se da usted cuenta, y como usted es muy experto, esto es un proceso administrativo aplicado específicamente a la calidad total, donde nosotros sabemos qué tenemos que hacer, lo estructuramos, lo dirigimos, lo controlamos y lo realizamos. Y entonces en ese sentido,
pues nada puede estar fuera del enfoque de proceso administrativo en función de la aplicación de la calidad total. En otro contexto, bueno, otros elementos que de la calidad total y de sus respectivos caracteres generales, nosotros tendremos que definir la organización con las funciones y responsabilidades para que se pueda desarrollar la planificación definida. ¿Sale? Cada persona qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¿Lo sabe hacer? ¿No lo sabe hacer? ¿Necesita mejorar en su hacer laboral? ¿O necesitamos enseñarle nuevas y mejores técnicas para que su funcionamiento sea el que nosotros estamos esperando? Reclutar, seleccionar y formar al personal por cada puesto de trabajo. Y esto tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Si la persona no sabe, si la persona no quiere, si la persona no puede, entonces, bueno, pues hay momentos en que tendremos que tomar decisiones, tanto en la contratación como en la selección, como en el reclutamiento, como en la formación de los puestos. Un aspecto que debe ser continuo en cualquier organización, independientemente del grado de calidad en el servicio que se ofrezca, es motivar a los trabajadores. La motivación es una parte esencial y fundamental para que las personas puedan seguir desarrollando su trabajo. Y la motivación, bueno, pues es un proceso que también tiene que ver con la mejora continua. Si ustedes les aplican el mismo mensaje motivacional a las personas, una, dos veces funciona. La tercera, el mensaje pierde poder, el mensaje pierde impacto y deja de lado el elemento motivacional. Por lo tanto, la motivación es un proceso que se renueva constantemente y que debe cambiar constantemente. Porque de no hacerlo, entonces nos estamos metiendo en muchos problemas porque no vamos a avanzar. Y finalmente, controlar el desarrollo del programa, de cualquier programa de la empresa, analizando y corrigiendo las desviaciones producidas. Cuando nosotros creamos un sistema administrativo, cuando nosotros creamos un programa administrativo, nosotros tenemos entendido que este programa en algún momento va a fallar. Y va a fallar por básicamente tres razones. La primera es que nosotros hayamos diseñado mal el sistema y el programa. En la segunda es porque las personas que lo ejecutan no están bien capacitadas o no fueron contratadas de acuerdo a las especificaciones que nosotros solicitamos en el sistema y en el programa. Y la cuarta es una cuestión simple. Las cosas y en la administración no es la excepción, se vuelven obsoletas. Y por lo tanto, nosotros diseñamos un sistema, pero ese sistema tiene una vida útil. Después se va a hacer obsoleto y ya no va a servir. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la visión para estar revisando tanto las fallas que yo he podido tener, las fallas que el personal puede tener o las fallas que el mismo sistema por cuestiones de vejez ha desarrollado. Y entonces también es un trabajo arduo y pues bastante difícil de realizar porque si tú lo diseñas es difícil que tú encuentres errores en lo que tú diseñas y por lo tanto ahí se implica una objetividad grande y sobre todo un profesionalismo también pues más grande, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los objetivos de la calidad total son difíciles de aplicar, no son porque implica un gran esfuerzo por parte de todos los integrantes de la empresa. Pasamos al tema de la función de capacitación y entrenamiento del personal, que tiene que ver con el desarrollo de los sistemas y de los programas y del desarrollo de las políticas y de la filosofía y naturaleza que la empresa posee. Por lo tanto, sí es importante, y este tema lo habíamos tocado en la clase pasada, pero lo tenemos que volver a tocar porque es realmente muy importante para que las cosas se entiendan perfectamente. Y podemos decir entonces que el entrenamiento es la educación profesional que adapta al hombre para su cargo o función dentro de una organización e implica la transmisión de conocimientos, ya sean información de la empresa, de sus productos, de sus servicios, su organización y sus políticas. Cuando alguien es contratado, debe saber a dónde llega, qué se espera de él y eh, sobre todo, cómo se va a desarrollar la persona. Porque sí, en México tenemos una mala costumbre donde le pedimos todo al trabajador, pero no le damos todo. Y entonces ahí, pues las cosas no son equilibradas y cuando algo no está equilibrado, sabemos que termina por desbalancearse.
Entonces aquí sí es importante que si nosotros nos comprometemos a la calidad, también nos comprometemos con el trabajador de llevarlo en esa misma dirección y en ese mismo proceso. Porque si a la empresa le va bien, a todos los trabajadores les tiene que ir bien, muchachos. Y ese es un enfoque que ustedes le tienen que dar cuando yo espero, la verdad, tengan sus negocios y puedan ofrecer trabajo a otras personas, ¿no? Que siempre traten de ser justos en el rendimiento, en el esfuerzo y sobre todo pues en los pagos. Y en segunda medida implica un desarrollo de habilidades entendido como un entrenamiento orientado a la tarea y operación que va a ajustarse. Por lo tanto, la capacitación sí nos ayuda y el entrenamiento sí nos ayuda a mejorar el funcionamiento de las personas. Nosotros en México, por ley, tenemos por lo menos una vez por año que ser capacitados y esa capacitación debe tener un valor curricular, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es una obligación de las empresas capacitarnos, sí es una obligación de las empresas, una vez capacitados, ofrecernos un incentivo que normalmente tendría que ser económico, ¿no? Porque muchas veces las empresas pues nos dan puestos honorarios, ¿no? O nos suben el puesto, pero no nos suben el salario. Y entonces aquí la motivación, que también el dinero es una motivación, o las prestaciones, bueno, pues no se ven reflejados, ¿no? Y entonces el esfuerzo tiende a disminuirse si no hay una corresponsabilidad entre la empresa, el salario y los trabajadores. También se tiene un desarrollo de actitudes entendido como el cambio de actitudes negativas por unas más favorables, perdón, un aumento de la motivación o una actitud más amable por parte de los jefes a los superiores. El cambio de actitudes, perdón, tiene que venir, perdón, del elemento más alto hacia el más bajo, porque de repente, sí hay muchos gerentes que se suben al tabique y se marean, ¿no? Y de repente dices, pues, no tienes por qué, porque al final de cuentas eres parte del engranaje. La gran ventaja es que los gerentes, los directores, ganan muchísimo más, se han preparado muchísimo más, pero son parte integrantes del engranaje. Y lo mismo, en un engranaje, da lo mismo ser una pieza pequeña que ser una pieza grande. Y entonces las nuevas organizaciones se tienen que ver como eso, ¿no? Como un engranaje donde todos somos importantes y donde todos cumplimos una función que le suma a el producto, al servicio, a la calidad o a la calidad total, dependiendo en qué etapa estemos. Y por último, se da un desarrollo de conceptos en donde el entrenamiento eleva el nivel de conceptualización de las ideas y filosofías por medio de capacitaciones de capacitación a los miembros que lo requieren en la organización. Y luego vamos a pasar a un tema un poquito más extenso, donde tenemos que hablar sobre dos elementos bien importantes de la alta dirección y de la gerencia, que son los estilos de comunicación y los estilos de liderazgo. Primero vamos a tocar lo que tiene que ver con los estilos de comunicación y después los de liderazgo, aunque técnicamente hay 10 estilos de liderazgo, pues por cuestiones de tiempo solamente vamos a ver 5, los que yo considero más importantes, pero sí sería importante que ustedes pudieran checar los otros 5 para que los tengan muy en cuenta, ¿no? Porque vamos a recurrir a ellos más adelante en algunas otras materias. Y dentro de los estilos de comunicación tenemos el estilo de comunicación pasivo, ¿no? Este estilo de comunicación pasivo se refleja o se identifica cuando hay complicaciones para expresar las necesidades y nos es difícil expresar nuestras creencias, nuestras ideologías y nuestras formas de pensar. Entonces, es importante que identifiquemos este tipo de personas que les es difícil comunicarse activamente y poder trabajar con estas personas, porque en muchas ocasiones son personas muy inteligentes, muy dedicadas, con mucha capacidad, pero que no se hacen ver porque no se comunican.
Y entonces estamos despreciando un recurso humano que pueden tener mucho talento y que nosotros no podemos identificar su manera de expresarse y su manera de comunicarse y pues, lo dejamos a un lado, ¿no? Normalmente este tipo de personas se consideran pues que son muy agradables porque casi no hablan y normalmente son tímidos, ¿no? En la manera en cómo se expresan, son de pocas palabras, son de no debates, son de obediencia, ¿no? Para no entrar en el conflicto de la comunicación. Y entonces, pues sí es difícil trabajar con este tipo de personas, ¿no? Lo que normalmente hacen los gerentes es que los tienen ahí, los conocen, pero no los toman en cuenta en las decisiones de departamentos, ¿no? Luego tenemos el estilo número 2, el estilo de comunicación agresivo, donde sabemos que es el lado opuesto del espectro del pasivo. Los comunicadores agresivos dicen las cosas de manera directa, hasta cortante. En general se les facilita hablar en público y son los que más participan durante las reuniones de grupo. No les cuesta trabajo expresar su opinión, aunque no necesariamente su opinión es del todo correcta, porque siempre les gusta tener la razón. Y vamos a ver algunos signos de la comunicación agresiva. La primera es que les gusta ser los primeros en contestar una pregunta y suelen interrumpir a las personas que están hablando, ¿vale? Porque son agresivos en términos de su comunicación, no a lo mejor de su carácter. Son persistentes y dominantes durante una conversación y son de las personas que normalmente alzan la voz, perdón, o te echan ojotes así como te quieren comer, ¿no? En el tercero, tienen un tono de voz antagonista, ¿no? Es un tono de voz como retador, ¿no? Y se toman mucho más tiempo que los demás durante las reuniones. O sea, explican a mayor detalle para que sus puntos queden claros y no sean debatibles. No toman en cuenta los sentimientos o las opiniones de los demás y terminan expresando sus propios sentimientos y emociones. Cuestionan la opinión de los demás sin ninguna consideración. Incluso son como fríos, ¿no? En el momento de hablar. Y entonces es difícil establecer una comunicación con ellos, puesto que siempre quieren tener la razón. Después vamos a tener el tercer estilo de comunicación, que es el pasivo-agresivo, donde no son directos, más bien buscan maneras indirectas de decir lo que les molesta. Son agradables con algunos y desagradables con otros, lo que nosotros conocemos como las personas que son volubles, ¿no? Y que normalmente tienen pocos amigos. Esto sucede porque surge un conflicto entre comunicar agresiva o pasivamente algún mensaje, porque son personas que no identifican perfectamente cómo son a las personas que les está hablando, ¿no? Esto es, los receptores no lo suelen identificar muy bien, ¿no? Y por lo tanto les cuesta trabajo determinar si son pasivos o si son agresivos. Este tipo de personas son las más difíciles de comunicarse con ellas porque no sabemos cuál va a ser su reacción y entendimiento a la hora en que nos estamos comunicando. Y luego vendría el cuarto estilo, que es el estilo asertivo, que es el que normalmente buscamos en la gerencia, en la dirección, en el encargado de departamento, donde un comunicador asertivo toma al toro por los cuernos y no se anda con rodeos, se expresa y pone sus límites, pero respeta el de los demás. Cuando tienes un estilo asertivo, no te da pena pedir lo que necesitas, puedes hablar abiertamente de lo que quieres y te das cuenta cuando alguien se quiere aprovechar de ti. Tienen confianza para hacer las cosas y logran un impacto en su entorno. Claramente este estilo de comunicación es el más adecuado para el ambiente laboral. Ojo, para el ambiente laboral de mandos medios hacia arriba, porque si nosotros trabajamos con mandos inferiores, sí tendríamos que utilizar otro tipo de estilo de comunicación. Ya dependerá del tipo de personal que nosotros tengamos. Es importante que nosotros conozcamos los estilos de comunicación con la intención de que podamos hablar con diferentes estilos a diferentes personas para que el proceso de comunicación sea fluido y pueda expresar el trabajo que estamos solicitando.
Y los signos de estilos asertivos son los siguientes. Resuelven los problemas tan pronto como se presentan, en vez de evadirlos y permitir que se hagan más grandes. Y eso es una de las grandes ventajas de la comunicación asertiva. Demuestra inteligencia emocional, que es la habilidad de reconocer emociones en ellos mismos y en los demás, y la maneja de manera saludable. O sea, si alguien me grita, entiendo que puede estar enojado. Si alguien me ofende, puede que tenga miedo por respecto de su trabajo. Si alguien me está hablando muy bajito, puede ser que tenga miedo que yo tome represalias contra él, ¿no? Y entonces él es asertivo y trata de establecerse en el lugar de la otra persona. También son claros y precisos y directos en la manera en cómo se expresan y en qué es lo que piden. Están dispuestos a pedir ayuda si es que la necesitan y saben escuchar a los demás. Reconocen y validan otros puntos de vista, pero también saben expresar su propia perspectiva. Cuando alguien tiene la razón, normalmente se la dan, o sea, no tiene ningún problema. Pero también cuando ellos tienen la razón, quieren ser escuchados. Y ahora ya vamos a pasar a los estilos de liderazgo, donde solamente vamos a ver 5 tipos por cuestiones de que son muy extensas la información que tenemos al respecto. Y el primer estilo de liderazgo que tenemos es el liderazgo autocrático. ¿Qué características tiene? Es una forma extrema de liderazgo en la que los líderes tienen un poder absoluto sobre los trabajadores. Las personas que forman parte del staff tienen la oportunidad de ofrecer sugerencias, incluyendo si estas son para el bien del equipo o no de la empresa. Entonces, es un liderazgo fuerte, de mucho temperamento, ¿no? Y donde sí puedo expresar mi opinión, pero el líder en ocasiones lo toma bien y en ocasiones pues no tan bien. El segundo tipo de liderazgo que tenemos será el liderazgo burocrático, y donde hace todo según viene predefinido en los libros, sigue todas las reglas de forma rigurosa y se asegura de que todo lo que se haga sea en forma precisa. Este estilo de liderazgo muy apropiado para trabajadores cuando existen muchos riesgos en cuanto a la seguridad y cuando entra en juego altas cantidades de dinero. En situaciones muy estrictas de trabajo, nosotros debemos ser ¿qué? Estrictos, ¿no? Y entonces debemos seguir la formulita tal cual se nos dijo, porque si no, entonces nos vamos a meter en problemas. El tercer estilo de liderazgo es el liderazgo carismático, donde todos los líderes de la organización inspiran entusiasmo en los equipos y son demasiado energéticos al conducir a todos los empleados. Son personas que tienen un carisma grande, que tienen una confianza muy elevada, que normalmente siempre le atinan a las cosas y que pareciera que todo les sale bien, ¿no? Por lo tanto, el líder carismático tienen a creer mucho más en sí mismo que en los equipos de trabajo que le rodean. Esto supone que generen problemas y un proyecto en una organización puede llegar a colapsar el día que el líder abandone el barco, ¿no? Ellos normalmente trabajan más en su persona y trabajan más en las habilidades que ellos tienen que en las habilidades que pueda tener su equipo de trabajo. Y por lo tanto, sopesan mucho su carisma y con ello tratan de desarrollar el trabajo. Confían poco en las personas porque ellos consideran que todo lo hacen bien. Entonces no es el mejor estilo de liderazgo, pero finalmente ahí está. Luego tendríamos el estilo de liderazgo participativo o democrático, ¿no? Donde la última decisión la toma el líder. Sí invita a todos a que se integren en el proceso de la toma de decisión, pero al final él es el que va a tomar la última alternativa o la que considere mejor. Por lo tanto, los miembros del equipo se sienten en control de su propio destino, así que se encuentran motivados a trabajar duro más que por una recompensa económica. Sabemos que si seguimos al líder democrático vamos a llegar al resultado y ese resultado pues nos va a llevar a la satisfacción del trabajo
y al desarrollo de la propia actividad de la empresa. El estilo, el estilo de liderazgo puede adoptarse cuando resulta esencial para el trabajo en equipo y cuando la calidad es mucho más importante que la velocidad de producir un bien o un servicio. Y luego tenemos el liderazgo laissez-faire, ¿no? Donde en francés significa déjalo ser, ¿no? Y se utiliza para describir a los líderes que dejan a los miembros que forman el equipo trabajar por su propia cuenta, ¿no? O sea, de repente no necesito tener alta supervisión en ellos, no necesito estar checando qué están haciendo con ellos, porque en teoría sé cuáles son sus capacidades, sé cuáles son sus habilidades y sé que lo van a cumplir, ¿sale? Pero no en todas las situaciones funciona el déjalo ser. Puede resultar bastante efectivo si los líderes monitorean lo que se está consiguiendo y lo comunican al equipo de forma regular. De forma regular, el liderazgo, déjalo ser, es efectivo cuando los trabajadores cuentan con una larga experiencia y tienen iniciativa propia. Ojo, aquí está la llave que nos permite ser un buen liderazgo, déjalo ser. ¿Por qué? Porque si tengo un equipo de alta experiencia y de alta responsabilidad, déjalos. Si quieren llegar a las 10 y si quieren ir a las 9, déjalos. Si quieren llegar a las 7 e irse a las 4, déjalos. ¿Por qué? Porque son personas que ya saben hacer, ya saben lo que tienen que hacer y cómo hacerlos. Nada más sí, siempre programa lo que tienen que entregar en una fecha exacta, en el tiempo exacto y cómo lo quieres. Porque si no, entonces, si no lo haces así, normalmente van a ser cosas, se van a querer mandar solos, ¿no? Porque tienen una amplia experiencia, ¿no? El tipo de liderazgo puede darse solo cuando los altos mandos no ejercen el suficiente control. Si yo no ejerzo suficiente control, también tiendo a que la disciplina se disperse, pero si puedo ejercer el control en los momentos exactos y si sé perfectamente qué es lo que hace cada uno de los trabajadores en su área, no me pueden engañar. Pero ojo, no es para todos este estilo de liderazgo. Sí es un estilo que requiere cierta preparación, cierta experiencia y sobre todo cierto ensayo y muchos. Y ahora vamos a pasar a la retroalimentación, corrección y adecuación al desempeño del prestador de servicios. Y nos vamos a centrar más en los procesos de retroalimentación que se definen como el proceso a través del cual se genera una respuesta a la emisión de un mensaje. Puede ser de dos tipos la retroalimentación, positiva o negativa, dependiendo de las consecuencias del funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la retroalimentación es este proceso que yo digo, se está haciendo bien, se está haciendo mal. El desarrollo de un sistema de medidas de desempeño comienza con la definición de los objetivos estratégicos. Nosotros no podemos medir un desempeño a trabajadores, a objetivos, a políticas, a calidades, si nosotros no tenemos bien establecidas las estrategias que debemos desarrollar para que esto se logre. Para una empresa, el objetivo más importante es obtener la ganancia. Este será nuestro objetivo primario y sobre lo demás nosotros vamos a desarrollar diferentes estrategias. Una organización define un conjunto de indicadores estratégicos como el aumento de ventas y la reducción de costos, que sobre de estos objetivos nosotros vamos a establecer los desempeños correspondientes. Si no, no podemos ejercerlos tal cual son. Al comprobar los resultados reales con los objetivos, la organización puede identificar las áreas de mejoras necesarias y con eso establecer un índice de desempeño por departamento, por trabajador o por objetivo terminado. Y entonces, bajo esta perspectiva, analicemos cómo retroalimentamos y cómo establecemos los desempeños que requieren los departamentos o los trabajadores. Y ahora vamos a pasar a la planificación de la calidad. Y la planificación de la calidad es un proceso que asegura que estos bienes y servicios y procesos internos cumplen con las expectativas del cliente. La planificación de la calidad otorga un enfoque estructurado y participativo en la planificación de nuevos productos, procesos
y servicios. Por lo tanto, la planificación nos dice, esto le va a gustar, esto le tiene que agradar, esto está en función de lo que quiere y esto está diseñado específicamente para que le funcione, le agrade y lo utilice. Para poder lograr una planificación de la calidad, nosotros nos requerimos de las siguientes etapas. Establecer un objetivo. El equipo debe contar con objetivos concretos. Debe revisar y asegurarse de que su definición es clara y detallada. En la etapa número 2, tener identificados a los clientes. Debe tener en cuenta a los clientes finales, pero también a los clientes intermedios, puesto que todos ellos dependerá el éxito del trabajo realizado. Y en la etapa número 3, establecer las necesidades de los clientes. El equipo tiene que ser capaz de determinar las diferencias entre la necesidad que expresan los clientes y las necesidades reales, porque evidentemente no vamos a crear productos o servicios que nos hayan solicitado diferentes clientes, pero que no pueden ser llevados a la realidad. En la etapa número 4 necesitamos la elaboración básicamente del producto o del servicio. Una vez comprendidas las necesidades de los clientes, el equipo deberá identificar lo dicho en el producto en función de la satisfacción que se requiere para que el cliente se sienta satisfecho, ya sea con el uso del producto o con el desarrollo del servicio. En la etapa número 5, llevar a cabo el proceso. Se considera capaz a un proceso de satisfacer en todo momento las características y objetivos detallados del producto. Y en la etapa número 6 es el traslado a la operativa diaria, ¿no? O sea, ya vamos a ver que la elaboración del producto, los procesos correctos, los medios en los cuales nosotros evaluamos las necesidades de los clientes se lleven a cabo. Y esto se debe llevar a cabo bajo estrictas reglas y bajo estrictos análisis, porque no todo lo que se nos solicite se los podemos cumplir. Y ya para terminar, vamos a hablar de las diferentes definiciones que son importantes para englobar todos los procesos, ya sea de servicios, ya sea de calidad total, ya sea de contratación, ya sea de capacitación, ya sea de elementos de desempeño, ya sea de elementos de retroalimentación. Y lo primero que tenemos que definir es la misión. Y podemos decir que la misión de una empresa es como una declaratoria de razones donde acuerdan los valores, las expectativas de los grupos y de las partes interesadas que conforman la compañía. En segundo lugar, la definición de lo que es la visión. Y la visión de la empresa es el camino al cual se requiere dirigir a largo plazo. Su definición sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento y las de competitividad. Por lo tanto, en visión se van a juntar para establecer lo que nosotros debemos hacer a través de estrategias y también a través de objetivos. Por lo tanto, los objetivos de una empresa pueden ser definidos como los logros, los resultados y condiciones que la organización aspira a conquistar en un periodo futuro. Mientras mejor definidos y concretos sean, mayores son sus oportunidades de realización. Pero recuerden, estos objetivos están fundamentados en la misión y en la visión que la empresa. Después tendremos lo que son las metas. Y las metas dirigen las acciones y le proporcionan un objetivo adicionalmente, sirven para medir el éxito de una empresa, ¿no? De acuerdo con esto, la manera de enfocar el establecimiento de metas será determinante para lograr las metas propuestas por cada empresario. Y entonces, aquí las metas no es otra cosa más que estirar un poco más la liga de los objetivos.
Y si logramos estirar la liga, normalmente la gente va a buscar, o en teoría, si estamos bien capacitados y si estamos comprometidos con la empresa, vamos a lograr la meta y no el objetivo. Puede ser que el objetivo sea el 80%, porque sí se puede plantear esta idea, pero a lo mejor mi meta es del 80.77%. Y si logramos esas décimas, estamos avanzando muchísimo, muchachos, porque el equipo está comprometido. Y finalmente, vamos a hablar de las políticas. Y las políticas de una empresa son las pautas o criterios que se tienen en cuenta para la consecución de objetivos en la misma. Sirven para gobernar las acciones en el caminar hacia el objetivo, ayudando a delegar y mantener la buena relación entre las personas. No es otra cosa más que civilidad en las acciones que yo voy a cometer, en el desarrollo de la visión y la misión y cómo lograrlo siendo organizados, ¿no? Entonces, para eso me sirven las políticas. Y si no me equivoco, muchachos, hasta aquí llegamos en la partida de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en un ratito en la clase Zoom. Así que me despido y recuerden que esta es la primera parte. El próximo sábado analizamos la siguiente. Hasta luego y muchas